Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a su curso de Física 1. Vamos a dar inicio a lo que es la segunda unidad y vamos a comenzar hablando de lo que es el trabajo y lo que es energía cinética y de cómo estos se relacionan. Vamos a comenzar jóvenes dando una definición de lo que es trabajo. Y nosotros jóvenes estaremos de acuerdo de manera muy general eh, en que cuesta trabajo mover un sofá pesado, por ejemplo, levantar una gran cantidad de libros, de repente nos toca levantar una mesa, nos toca mover un objeto o empujar un vehículo, por ejemplo, jóvenes. En algún momento nosotros hemos sentido ese efecto que produce mover o levantar algo. Y generalmente asociamos eso con la palabra trabajo, ¿verdad? Desde cualquier punto de vista, jóvenes, todos estos ejemplos coinciden con la manera muy típica y cotidiana de representar lo que para nosotros es trabajo. O sea, cualquier actividad, incluso la actividad mental, que requiere un esfuerzo, nosotros lo consideramos trabajo. Igual, nosotros sabemos que nuestro cerebro es el músculo quizás es el más importante. Y cuando nosotros pensamos, jóvenes, de alguna manera lo estamos ejercitando. Y nosotros solemos hablar de esa manera. Cuando nosotros tenemos cansancio, algún tipo de cansancio es que hemos trabajado, ya sea mental o físicamente hablando. ¿Ok? Sin embargo, nosotros aquí en nuestros cursos de física y de manera general, en varios cursos de ciencia, tenemos una definición muy precisa de lo que es trabajo. Y decimos lo siguiente, que al utilizar esa definición, descubriremos que en cualquier movimiento, por complicado que sea, el trabajo total realizado sobre una partícula, miren, vamos a tomar siempre idea de partícula, por todas las fuerzas que actúan sobre ella, miren qué interesante, jóvenes, el trabajo total efectuado o realizado por una partícula, por todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula, es igual al cambio en su energía cinética. Ya vamos a definir esos términos. Una cantidad relacionada con la rapidez de la partícula. Cada vez que hablemos, jóvenes, de qué tan rápido se mueve un objeto, se mueve una partícula o un cuerpo, automáticamente vamos a pensar en lo que es energía cinética. Y cuando hablemos del cambio de energía cinética, vamos a pensar de alguna manera en un trabajo realizado. O sea, es como que nosotros nos estemos moviendo, ¿verdad? El movimiento de una partícula produce trabajo y ese tipo de movimiento se hace a través de energía mecánica. Esta relación dice se cumple aún cuando dichas fuerzas no sean constantes. Eso es importante. Miren, ya estamos metiendo de manera general fuerzas variables incluso. Una situación que puede ser difícil o imposible de manejar con las técnicas que estudiamos anteriormente, en el caso de la sección anterior, los conceptos de trabajo y energía cinética, jóvenes, nos permitirán resolver problemas de la mecánica que no podríamos haber resuelto basados en lo que vimos en la unidad anterior. Cuando hablamos de lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, y también de lo que era también la parte jóvenes de las leyes de Newton. En este caso, pues, bueno, seguimos todavía metiendo todo eso. No crean que eso haya quedado en el olvido, no, para nada. De hecho, es base para seguir trabajando en esta parte. Ahora, jóvenes, consideremos, permítanme, sí, consideremos un cuerpo que experimenta un desplazamiento que vamos a llamar a ese desplazamiento, jóvenes, en línea recta, como lo ven en la figura, miren. Para nosotros, un desplazamiento en línea recta a lo largo del horizontal lo vamos a representar con una letra S, ¿ok? Por los momentos. Más adelante podemos ver que incluso se utiliza X o incluso Y o Z, dependiendo de alrededor de qué estemos trabajando, para representar ese desplazamiento. Anteriormente nosotros, bueno, ya hemos conocido ese desplazamiento a lo largo del eje X como delta X, jóvenes. Miren, pocas palabras, eso es lo mismo que hablar de esa S minúscula. ¿Ok? Dice que por ahora vamos a suponer que todo el cuerpo puede tratarse como una partícula y después haremos cualquier rotación o los cambios en forma del cuerpo. Eso lo vamos a dejar para más adelante. En este momento el cuerpo es una pequeña partícula que se está moviendo en línea recta y que se está desplazando una distancia S en forma de magnitud S, ¿verdad?
Como es un desplazamiento, sabemos que es un vector. Mientras que el cuerpo se mueve, dice, una fuerza constante F, mire, un vector de fuerza F que a nosotros conocemos, actúa en la dirección del desplazamiento. Miren qué interesante, jóvenes. En este caso tenemos el cuerpo, observemos la figura, que se está moviendo o se ha movido una distancia S. Obviamente no se mueve así por sí solo. Tuvo que habérsele aplicado una fuerza. Y esa es la fuerza constante de la cual habla nuestro enunciado. ¿Ok? Aquí se habla del trabajo realizado por una fuerza constante. En este momento estamos tomando la fuerza constante. Ya dijimos nosotros que también es válido hablar de fuerzas variables, o sea, de fuerzas no constantes. Pero en este caso vamos a irnos a la situación más general para entender un poco mejor. Vamos a asumir que la fuerza es constante. Por lo tanto, la aceleración también es constante, jóvenes. ¿Ok? Dice que el trabajo realizado, como estamos hablando de trabajo, no se les olvide, por una fuerza constante que actúe en la misma dirección de desplazamiento. Si un cuerpo tiene un desplazamiento S, mientras una fuerza constante F actúa sobre él en la misma dirección, entonces decimos que el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo es el producto. Vamos a representar el trabajo con la letra W mayúscula, jóvenes, no minúscula. No vamos a confundir esta con la del peso, ¿verdad? Que el peso le damos también W, pero minúscula. Ok, y decimos entonces, jóvenes, de manera general, que el trabajo realizado por una fuerza que se ha provocado que un objeto se mueva es el producto de esa fuerza por S, por el desplazamiento que ha tenido esa fuerza, jóvenes. Miren, definimos el trabajo entonces realizado por una fuerza constante en dichas condiciones como el producto de la magnitud, ojo, miren, de la magnitud se refiere a los valores no vectores, sino que a los valores ya propiamente de magnitud. De la fuerza F por la magnitud S del desplazamiento, miren jóvenes. O sea que el producto o el multiplicar la fuerza que se aplica sobre un objeto y la distancia o el desplazamiento en este caso que el objeto ha recorrido, eso se convierte para nosotros en lo que es fuerza, siempre y cuando, jóvenes, la fuerza sea constante y vaya en la misma dirección del desplazamiento rectilíneo. Ojo, ¿ok? Esta es una de las primeras ecuaciones que tienen que ir guardando de esta segunda unidad. Hablando propiamente de lo que es trabajo. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. De manera, en forma de magnitud. Y sabiendo que el ángulo que forman es un ángulo de cero, ¿verdad? Básicamente, porque son paralelas en este caso. Es algo muy importante, donde estamos definiendo poco a poco a medida que vayamos viendo. Esta es una generalidad. Todavía tenemos que ser más exactos y más precisos en cómo vamos a definir lo que es este trabajo. Por los momentos, jóvenes, pues el trabajo es fuerza por desplazamiento. Y las unidades de la fuerza, como se han de acordar, era el Newton en el sistema internacional, y las unidades del desplazamiento es metro. Esto es, jóvenes, una nueva unidad que ya vamos a ver a continuación, y en honor a quién fue nombrada. Decimos que el trabajo efectuado sobre el cuerpo es mayor si la fuerza F o el desplazamiento S son mayores. Tiene sentido, pues. El trabajo va a incrementar a medida que si la fuerza es mayor, el trabajo también aumenta. Y si la distancia recorrida es mayor, también el trabajo va a ser mayor. Miren. Por eso se habla que es directamente proporcional, o sea que ambas aumentan. Si ambas aumentan, si la fuerza y el desplazamiento aumenta, por lo tanto el trabajo también va a ser mayor, trabajo efectuado. De acuerdo con las observaciones, dice, y relaciones anteriores, el trabajo que es igual, jóvenes, bueno, aquí me adelanté, realmente todo esto, que el trabajo aumente debido a la fuerza o al desplazamiento, chicos, es consecuencia de la observación. ¿Ok? Imaginemos nosotros desde el punto de vista cotidiano, si nosotros empujamos un vehículo y entre más distancia lo empujemos, más trabajo vamos a sentir que estamos haciendo. Y si aplicamos más fuerza para moverlo, aunque sea a corta distancia, también vamos a sentir que la cantidad de trabajo realizado es mayor. Aquí está lo que les decía, jóvenes, no vayamos a confundir el trabajo con la letra W mayúscula con el peso que usamos con W minúscula. Ojo, mucho cuidado. Son cosas totalmente diferentes. Y al lado de la unidad, en el sistema internacional, jóvenes, la unidad para medir el trabajo es el joule.
que es la unidad de energía. Jóvenes, en pocas palabras, cuando hablo de trabajo, hablo de energía, jóvenes. Ya vamos a ver que todos son de la misma familia. Y la vamos a abreviar con una letra J mayúscula. Esa sería la unidad, la nueva unidad, miren, el Joule. Y se pronuncia Joule. Nombrado así en honor del físico inglés del siglo XIX, James Prescott Joule, que hizo muchos experimentos y muchos aportes a la ciencia. Y uno de estos jóvenes fue el trabajar con las leyes de Newton y llegar a esto. En pocas palabras, jóvenes, cuando vemos la ecuación del trabajo, fuerza por el desplazamiento, que es en cualquier sistema de unidades, la unidad del trabajo es la unidad de fuerza multiplicada por la unidad de distancia, mire. En el sistema internacional hablamos de Newton por metro, mire, lo que les decía, Newton por metro. ¿Qué es Newton por metro para nosotros? Joule, ¿ok? Cada vez que existe el producto, en este caso, de multiplicar una fuerza por un desplazamiento, ya vamos a ver que está condicionado a decir paralelo, vamos a obtener una nueva unidad que se conoce el joules, ¿ok? Y por eso decimos que un joules es igual a un newton por metro, ¿ok? No se les va a olvidar eso. Así como existe esta unidad en el sistema internacional, también lo tenemos en el sistema inglés, en el famoso sistema británico. Y la unidad de la fuerza, que ya lo habíamos visto, es la libra. Y la unidad de la distancia en el sistema inglés es el pie. ¿Ok? Y la unidad de trabajo es el pie por libra. Miren que se coloca de alguna manera al revés. De hecho, así debería colocarse. No, miento. Está bien aquí. Está bien aquí. Ya me acordé de un término, de un tema que vamos a ver mucho más adelante. Por los momentos estamos bien así. Newton por metro es joules. No se olviden de eso. En el sistema inglés se utiliza pie por libra. La unidad de la distancia primero y después la unidad de la fuerza. Y aquí tenemos algunas conversiones importantes. Un joule, jóvenes, es aproximadamente 0.7376 pies por libras. O al revés, o un pie por libra es 1.356 joules. Cualquiera de estas dos que nosotros utilicemos nos va a servir para hacer cualquier conversión. O de joules a pies por libra o de pies por libra a joules. Así que, jóvenes, no se preocupen por eso. Vamos a irlos trabajando a medida que vayamos avanzando. Ahora, jóvenes, vamos a ir generalizando aún más este término. Pensemos, dice, en una persona que empuja un automóvil averiado. Si lo empuja y tiene un desplazamiento con una fuerza F constante en la dirección del movimiento, en la dirección, o sea, se está aplicando la fuerza en la misma dirección que se está desplazando, jóvenes, entonces la cantidad de trabajo que se realiza sobre el auto está dada por la ecuación que ya conocemos. El trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Sin embargo, ojo, esto es, jóvenes, cuando toda la fuerza aplicada, miren, va en dirección de el desplazamiento. Imagínense ustedes que empujan un vehículo en línea recta. Ese tramo en línea recta, jóvenes, la distancia recorrida va a ser igual, perdón, va en la misma dirección que la fuerza que aplican. Cuando eso sucede, jóvenes, el trabajo es el producto de la fuerza por ese desplazamiento. Sin embargo, eso indica que nosotros, de alguna manera, hemos aplicado una fuerza paralela a la superficie. Pero, ¿qué ocurre? Como dice aquí la pregunta, ¿qué ocurre si la persona o si usted empuja con un ángulo cualquiera, en este caso le llamamos phi, con respecto al desplazamiento del automóvil? Vamos a suponer que se va a desplazar en línea recta. O sea que, perdón, sí, que se va a desplazar en línea recta. Pero nosotros estamos haciendo una fuerza no directamente paralela a esta línea, sino que con un ángulo. ¿Qué sucede, chicos? Que a mí me interesa de esa fuerza, que yo la puedo descomponer en una fuerza a lo largo del eje horizontal, que en este caso lo sigo llamando X, y el eje vertical, que sigue siendo Y. Solo hay una fuerza, jóvenes, que abona al movimiento, o una componente, mejor dicho, de esa fuerza que abona al movimiento. Es la componente que es a lo largo de la horizontal o de ese desplazamiento, o sea, en este caso, Fx. La Fy, jóvenes, no nos ayuda a esa componente, a lo que es el trabajo. Por lo tanto, jóvenes, la fuerza que nosotros estamos aplicando, que la apliquemos a este ángulo, se ha dividido en dos partes. Una fuerza a lo largo de X y una fuerza a lo largo de Y. Donde la fuerza a lo largo de X, que sería F coseno del ángulo que nosotros vamos a llamar phi, sería la única que nos aportaría el movimiento. En pocas palabras, jóvenes, F dice tiene una componente que es paralela, a eso nos referimos con estas dos barritas, ¿ve? Paralela
obviamente a la superficie donde está, que es igual a la fuerza F, miren, eso nosotros ya lo hemos venido manejando bastante bien, F por el coseno del ángulo, eso me da Fx. En este caso, jóvenes, hablar de Fx en este momento es como quien dice hablar de F paralelo, pero no podemos matricularnos con que Fx va a ser igual a F paralelo directamente, no, porque si nosotros nos movemos a lo largo de la vertical, jóvenes, a lo largo del eje Y, el desplazamiento y la fuerza puede ser aplicada en esa dirección. Si eso ocurre, Fy también debería ser una fuerza paralela a ese movimiento. Por lo tanto, no podemos generalizar de manera directa que cuando hablamos de F paralelo, estamos hablando en sí de Fx. Se puede dar en muchos casos, en otros casos hay que ser muy cuidadoso. Por eso, jóvenes, es que decidimos llamar a esto fuerza paralela, que es la paralela a la superficie donde está desplazando el objeto, la partícula, etcétera, que es igual a F coseno de phi. Por eso dice que en la dirección del desplazamiento y su componente perpendicular, que es la otra, jóvenes, así la vamos a llamar, desde en este momento no nos vamos a matricular que a F paralelo era le pertenece la X y a F perpendicular le pertenece la Y porque puede variar. Ok, tampoco es que al F paralelo, jóvenes, directamente le pertenezca al coseno. Eso va a depender de dónde se mide el ángulo. Así que eso lo vamos a ir observando cuando vayamos avanzando en los ejercicios. Pero obviamente hay dos componentes, jóvenes. Una componente paralela al movimiento y una componente perpendicular al movimiento. Esas dos fuerzas, jóvenes, vienen de la fuerza principal aplicada a un ángulo. Es la descomposición de los vectores, jóvenes, lo que ya vimos nosotros. En este caso, esta fuerza, jóvenes, que sería igual la perpendicular a F seno de phi, no nos va a interesar para nuestro análisis. Solo nos va a interesar la que sea paralela a la superficie por donde está desplazando. ¿Ok? Dice que en tal caso, solo la componente que es paralela a lo que les decía, contribuye al movimiento del automóvil. ¿Ok? Ya vamos a ver una representación de eso. En clase sobre todo. Por lo que definimos el trabajo como el producto. Dice que esta componente de fuerza de magnitud realiza de esta manera. Y ahora en vez de escribirlo de estas, jóvenes, lo escribimos más general de esta forma. Más todavía más directa. Que el trabajo es igual a la fuerza paralela al desplazamiento S. Mira, el producto de la fuerza por el desplazamiento. Donde F paralelo ya sabemos nosotros que en este caso sería F coseno de phi. Aquí está, miren. F coseno de phi por S. O bien escrito de esta manera, jóvenes, me copian esta otra ecuación más general, que es cuando tenemos ángulos medidos con respecto, ojo, ángulos medidos con respecto al plano de desplazamiento. Puede ser el eje horizontal o vertical. Todo va a depender del movimiento. Y entonces en este caso W es igual al producto siempre de la fuerza F por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que forman estos dos. Miren, la fuerza aplicada que se ve aquí en el dibujo entre el desplazamiento S, miren, que es todo este que se ha recorrido. Y aparece la componente paralela. También está la componente perpendicular. Sin embargo, esta no efectúa trabajo. La paralela sí, porque es la que está en relación con la distancia recorrida. ¿Ok? Perdón. Y esta sigue siendo para fuerza constante, desplazamiento rectilíneo, jóvenes. Así que por favor me van guardando esas dos ecuaciones. Bueno, con esta sería más que suficiente, jóvenes. Esta cubre la otra también. Porque si la fuerza se aplica, jóvenes, totalmente en dirección del desplazamiento, el ángulo es cero y el coseno de cero es 1. Por lo tanto, esta se convierte en esta ecuación que vimos anteriormente. Entonces, esta, jóvenes, es la más general. ¿Ok? Es la que nosotros vamos a utilizar de manera más general. Aquí tenemos una representación de lo que les hablaba. Ya hablamos de la descomposición de las fuerzas, una componente perpendicular y una componente paralela. La perpendicular no efectúa trabajo, por lo tanto no nos interesa. Solo nos interesa en ese caso la que es paralela, que sería en este caso esta, en este caso particular. Ojo, este es un caso particular, ¿verdad? Como les decía, el coseno y el seno pueden variar. Todo depende con respecto a quién estén medidos. ¿Ok? Pero fíjense que
De manera directa no, jóvenes. Realmente no. Viéndolo ya de un punto de vista más preciso, esta ecuación sería la indicada, siempre la del coseno. Porque siempre vamos a buscar el ángulo con respecto al desplazamiento. Entonces nos vamos a quedar siempre con esta fórmula, jóvenes. O sea que la fórmula esta está muy bien y es general. ¿Ok? Olvidémonos lo de la razón del seno y el coseno. Y siempre nos vamos a quedar que el trabajo es esto, jóvenes. Fuerza por el desplazamiento S por el coseno del ángulo phi. Coseno. ¿Ok? Coseno. El seno se lo vamos a dejar para otro tema más adelante, que va a ser para la fuerza perpendicular. Entonces el trabajo, jóvenes, es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno phi. ¿Cuál coseno phi? El coseno que forma la fuerza y el desplazamiento en algún momento. ¿Ok? Perfecto. Sigamos. Dice que estamos suponiendo, obviamente, que F y phi son constantes durante el desplazamiento. Si phi es igual a 0, lo que les decía, de modo que F y S tienen la misma dirección, entonces el coseno de phi es 1. Y volvemos a la ecuación que ya les había dicho. Miren. ¿Ok? Entonces la ecuación esta, jóvenes, que es la ecuación que más vamos a utilizar en esta sección, tiene la forma de que nosotros ya vimos en nuestros capítulos primarios, lo que es el producto punto. ¿Ok? El producto escalar, también conocido de vectores, producto punto o producto escalar. Por lo tanto, se puede escribir en forma de vector, jóvenes, en forma de vector, de una forma más compacta. Que el trabajo es igual a F.S. A eso significa producto punto. Esto es lo mismo que el trabajo igual a F por S en magnitud, aquí está en forma de magnitud, coseno de phi, jóvenes. ¿Ok? Guarden esas tres. Igual, como les digo, la más general es esta. No hay ningún problema y la vamos a ir utilizando. Ok, de a poco vamos a ir trabajando con esto. Esta es la definición de trabajo. No se les olviden que el trabajo siempre va en dirección del desplazamiento, paralela al desplazamiento. ¿Pueden haber trabajos negativos? Sí, porque pueden haber sistemas que se opongan a ese desplazamiento y también son paralelos. Nosotros lo conocemos nada más que como antiparalelos. ¿Ok? Una cosa importante, el trabajo, jóvenes, no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. Por lo tanto, no nos interesa la dirección. Para nosotros 10 joules de trabajo son 10 joules del trabajo. No nos interesa hacia dónde ni cómo lo efectuaron, no. Se efectuaron 10 joules del trabajo y punto. O se perdieron 10 joules del trabajo. Nada más, eso es lo que podemos hablar. Se gana o se pierde. Ok, de a poco vamos a ir viendo también eso. Es lo que les decía. Podemos tener trabajo positivo, negativo o cero. Ok, veamos los siguientes casos. A. La fuerza F tiene una componente en dirección de desplazamiento. Por lo tanto, F paralelo por S es igual a F coseno de phi, que nosotros ya sabíamos, por S. ¿Por qué es positivo? Porque el trabajo, jóvenes, miren, porque la fuerza o la componente de la fuerza va en dirección también del desplazamiento. Miren. Si el objeto se desplaza hacia la derecha y estamos ejerciendo la fuerza hacia la derecha, aunque sea en forma angular, por lo tanto el trabajo es positivo. Miren, la dirección va la fuerza, perdón, va en la misma dirección del desplazamiento. También podemos tener, jóvenes, o decir que el trabajo es negativo. Decimos que la fuerza F tiene una componente opuesta en dirección al desplazamiento. ¿Ok? Como el trabajo en este caso mantiene la misma fórmula, no cambia, sin embargo, el ángulo, miren, está entre 90 y 180, o sea, mayor a 90 y menor a 180 grados. Estaríamos hablando del segundo cuadrante. ¿Qué sucede, jóvenes? Puede ser que un objeto se mueva en esta dirección debido a una fuerza, etcétera, pero hay otra fuerza que quiere detenerlo. Imagínense que ustedes quieren detener a ya, han jalado ustedes a esos animalitos, alguien seguramente tiene algún perrito o de repente un perro fuerte y grande. No sé si los han sacado de paseo o han visto cómo los sacan de paseo. Que hay, perros que van caminando, ellos van por su línea y hay personas que los van queriendo detener o retener lo más que se pueda. Ellos van ejerciendo, jóvenes, una fuerza, miren, contraria, que viene siendo en el segundo ángulo, al desplazamiento que tiene el animalito. Por lo tanto, ellos están haciendo un trabajo negativo, porque están yendo en contra del desplazamiento. Miren. El perrito está arrastrando hacia adelante y ustedes van siempre hacia adelante, pero están tensionando aquí, haciendo una fuerza
contraria a ese desplazamiento. Eso sería un ejemplo de un trabajo negativo. También se rige por coseno de phi. ¿Ok? Y aquí hay una parte importante, jóvenes, de cuando un trabajo es cero. Decimos que la fuerza o componente que es perpendicular al desplazamiento, mire, esa es la que forma 90 grados totalmente. Esta no ejerce ningún trabajo, jóvenes. Cualquier fuerza, jóvenes, aplicada de manera perpendicular al desplazamiento que tiene el objeto, no va a resultarnos en trabajo. Y se aplica la misma ecuación. Y nos damos cuenta que el coseno de 90 es cero, por eso decimos que el trabajo es cero. Repitiendo, trabajo positivo, jóvenes, cuando la fuerza va en dirección del desplazamiento. Trabajo negativo, cuando el desplazamiento es hacia un lado y la fuerza aplicada es hacia otro. ¿Cuándo el trabajo es cero? Cuando la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento que tiene el objeto. Ok, anoten todo eso, jóvenes, por favor. También, jóvenes, podemos darnos cuenta de un trabajo que nosotros generalmente asociamos la idea de trabajo cuando hay un desplazamiento a lo largo de una recta, de un movimiento de línea recta. Por ejemplo, en el caso cuando alguien está levantando una pesa, nosotros automáticamente pensamos está haciendo un esfuerzo, está haciendo un trabajo. Pero en física, ese trabajo, jóvenes, que está haciendo la persona no existe. Porque para que esa persona realice un trabajo debería moverse con todo y pesa. Sin embargo, él se mantiene en una posición y se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, lo que es la pesa, y él no está ejerciendo ningún trabajo. Miren, porque él está estático en un lugar. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de la pesa sí está moviéndose, aunque sea a lo largo del eje Y, lo que les decía. La ecuación es la misma, no cambia. Sin embargo, la pesa está realizando un trabajo. O se está realizando un trabajo con la pesa, por así decirlo, pero no directamente la persona en sí como ella. Veamos lo siguiente. Un levantador de pesas no realiza trabajo sobre una barra si la mantiene estacionaria. El levantador de pesas ejerce una fuerza hacia arriba sobre la barra, pero como la barra está en estacionaria, su desplazamiento es cero, no realiza trabajo sobre ella. Ahora, las manos del levantador de pesas efectúan trabajo negativo sobre la barra, mientras que la barra realiza un trabajo positivo sobre sus manos. Ese es un principio de la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. En el inciso A, en la figura A, perdón, un levantador de pesas baja una barra hacia el piso, mire. La barra recorre una distancia, por eso les decía, si hablamos solamente de la barra es así. La barra recorre una distancia S. La barra efectúa trabajo positivo sobre las manos del levantador de pesas. Si ustedes se ven, jóvenes, las manos están subiendo, estirándose y encogiéndose. Ellas están, sea como sea, sufriendo un desplazamiento. O sea, sufriendo no, están haciendo un desplazamiento. La persona en sí no está moviendo, ella, su cuerpo no. Pero sus manos sí están haciendo, jóvenes, un trabajo. ¿Ok? Las barras hacen un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque van en dirección del desplazamiento. Cuando la fuerza de la barra dice sobre las manos del levantador de pesas tiene la misma dirección que el desplazamiento de las manos, por eso se dice que es positivo. ¿Ok? Ahora, las manos del levantador de pesas realizan trabajo negativo sobre la barra. Eso es otra cosa. La fuerza de las manos del levantador de pesas sobre la barra es opuesta al desplazamiento de la barra. Miren qué interesante, jóvenes. ¿Ok? La barra, cuando uno la levanta, la barra quiere hacia abajo. Si la barra va hacia abajo, jóvenes, estamos entonces yéndonos a favor del movimiento de la barra. Pero la barra siempre quiere ir hacia abajo. ¿Por qué? Por el efecto de su propio peso. Cuando la levantamos, estamos haciendo una fuerza contraria al desplazamiento de la barra. Esto simplemente es una idea de cuándo no o cuándo sí se puede realizar un trabajo. No se preocupe, lo vamos a entender mucho mejor a medida que vayamos haciendo problemas y vayamos comprendiendo de alguna manera mejor esta situación. ¿Ok? Esta es una interesante aplicación de lo que es la tercera ley del movimiento de Newton. ¿Qué es el trabajo total? Bueno, jóvenes, dice que puesto que el trabajo es una cantidad escalar, lo que les decía, no es un vector, el trabajo total realizado, W total realizado por todas las fuerzas sobre un cuerpo, es la suma algebraica de los trabajos realizados por todas las fuerzas individuales. Aquí no es vectorial, jóvenes. O sea que si son 20 joules para 20 joules sí, de trabajo
menos 20 joules que es de trabajo realizado contrario más 50 joules, yo lo sumo normal sin descomponerlo. ¿Por qué? Porque es una cantidad una cantidad escalar, no vectorial. Aquí tenemos un dibujito, jóvenes, de lo que es una hormiga, las cuales son capaces de levantar varias veces su peso y llevar con facilidad muchos objetos pesados ciertos recorridos. Sin embargo, cuando ellas caminan, jóvenes, también se aplica la tercera ley de Newton. Ellas ejercen una fuerza sobre, en este caso, lo que llevan, el alimento, pero el alimento a su vez también ejerce una fuerza sobre ellas debido a su propio peso. ¿Ok? Todo eso es trabajo, todos estos jóvenes son consecuencias de la idea de trabajo. Hablemos entonces, ya que hablamos del trabajo, que el trabajo es igual a, vuelvo a repetir, a la fuerza por el desplazamiento por el coseno de ángulo, del ángulo que forma, es necesario que hablemos de lo que es la energía cinética. Ambos jóvenes son de la misma familia. El trabajo, sus unidades son joules y la energía cinética, así como otras energías que vamos a ir viendo más adelante, también sus unidades estándar para el sistema internacional es el joules. En este caso vamos a hablar de lo que es la energía cinética y el teorema trabajo-energía. Dice que el trabajo total realizado por fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento de este, es decir, con los cambios de posición, pero también está relacionada con los cambios de rapidez del cuerpo. Mire qué importante, jóvenes. ¿Ok? Cualquier trabajo total realizado por alguna fuerza externa, como hemos venido viendo cualquier fuerza F, sobre un cuerpo, se relaciona también con el desplazamiento, es decir, con los cambios de posición, ya nosotros lo vimos con ese. Pero también se relaciona, jóvenes, con los cambios de rapidez del cuerpo. Aquí estamos introduciendo lo que es rapidez ahora. Esto es lo nuevo. Veamos el siguiente esquema, jóvenes. Relación entre el trabajo total efectuado sobre un cuerpo y el cambio de rapidez del cuerpo. Inciso A, tenemos un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie horizontal. Aquí se le ha aplicado una fuerza. Miren. Obviamente, si el bloque empieza a moverse, jóvenes, se debe mover a una velocidad. ¿Ok? En ese caso nosotros estamos aplicando una fuerza, o estamos empujando hacia la derecha sobre el bloque, y el bloque obviamente se va a desplazar, pero se va a desplazar a cierta velocidad. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, jóvenes, como está apoyado sobre una superficie, obviamente sabemos que una fuerza que nunca va a faltar es el peso, perpendicular hacia abajo. En este caso, como está en una superficie plana, va a haber una fuerza normal hacia arriba. La fuerza aplicada por el empujón que se le dio, y obviamente se va a desplazar a una distancia S. Y en esa distancia, jóvenes, como la fuerza es paralela, miren, va en la misma dirección que el desplazamiento, es positiva. Miren. Por eso el trabajo total es mayor que cero. Y el bloque aumenta su rapidez. Ya vamos a ver, o sea que B aumenta. Vamos a meternos con B. Jóvenes. ¿Qué sucede si nosotros aplicamos una fuerza hacia el lado contrario del desplazamiento? El objeto se sigue desplazando hacia acá, jóvenes. Obviamente quiere decir que esa fuerza no va a ser capaz de detenerlo totalmente o por el momento. El objeto se sigue desplazando y va a tener una velocidad v siempre. Nada más que va a ir disminuyendo esta velocidad. Porque ahora le estamos aplicando, miren, una fuerza que es contraria al desplazamiento. ¿Cómo es el trabajo? Negativo. El trabajo es menor que cero, miren. Y el bloque empieza a frenarse porque empieza a disminuir la velocidad. Y el último caso, jóvenes, es que cuando aplicamos nosotros una fuerza que es perpendicular al desplazamiento y el objeto se sigue moviendo a una velocidad v, en ese caso nosotros estamos ejerciendo fuerza a lo largo de la vertical, entonces vamos en la dirección del peso, la normal. En ese caso el trabajo, jóvenes, es cero. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ayudando a ese desplazamiento. ¿Ok? Por lo tanto, la rapidez del bloque permanece igual. O sea que V permanece constante. El objeto no está acelerando. Ya vamos también a trabajar con estos jóvenes de manera directa en la clase sincrónica para entender un poco mejor esto. Pero quiero que vayan tomando estos apuntes, que vayan revisando a detalle esto una o dos, hasta 3 veces si es posible detenidamente. Siguiendo con esto, jóvenes, para ir ya dándonos cuenta de cómo la velocidad o la rapidez va incluyéndose en estos temas, decimos que una partícula con masa m, miren, no nos olvidemos que estamos moviendo un cuerpo, tiene masa, que se mueve a lo largo, vamos a decir, del eje X, vamos a mantener siempre el movimiento a lo largo del eje X, bajo la acción de una fuerza constante de fuerza F, dirigida a lo largo de, obviamente, el eje X positivo, así como se muestra en la figura, miren. Tenemos nosotros una fuerza neta constante
que realiza un trabajo sobre un cuerpo en movimiento. Miren, vamos de un punto x1 a un punto x2. Eso es el desplazamiento s. El objeto de masa m se está moviendo y pasa de una velocidad 1 a una velocidad 2 en algún momento. Hay incremento de velocidad. Aquí podemos decir que la velocidad no es constante, sino que variable. Por lo tanto, jóvenes, la aceleración de las partículas es constante, porque la velocidad no es constante. Si la velocidad fuera constante, la aceleración sería cero. Pero en este caso la velocidad va variando. Por lo tanto, la aceleración de la partícula es un valor distinto de cero. Decimos que es un valor constante. Y estamos hablando de lo que es la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan? Jóvenes, no se les olvide. La segunda ley de Newton. Que la fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso hablamos de la aceleración en X. Vamos a suponer que la rapidez también cambia de V1 a V2, obviamente, ¿no? Vamos de V1 a V2. Mientras que la partícula experimenta un desplazamiento S, que sería la diferencia de posición final menos posición inicial. ¿Se acuerdan, jóvenes, cuando mirábamos delta X? Que era X2 menos X1. Es lo mismo. En este caso S sigue siendo X2 menos X1, jóvenes. Por eso les decía que ambas cosas son iguales. Sin embargo, vamos a trabajar con la nomenclatura de libros hasta este momento. En ese caso, el objeto o el cuerpo está moviendo de x1 a x2. Y si usamos la ecuación de la aceleración constante, la que ya conocimos nosotros en la cinemática, ¿se acuerdan? ¿Ok? Vamos a empezar a jugar con esas relaciones, jóvenes, para llegar a ecuaciones nuevas que nos van a servir a nosotros para analizar lo que es la energía y el trabajo. Aquí tenemos esta ecuación que ya nosotros conocimos, jóvenes. Es una de las 4 ecuaciones de la cinemática que vimos en la unidad pasada. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, en este caso en x, más 2 veces la aceleración x por x menos x sub 0. ¿Ok? Donde en este caso, jóvenes, hemos sustituido x1 y x2 por esos valores. Donde dice que sustituyemos, vamos a sustituir, ahora al revés, bx sub 0, b inicial, por b1. Es la inicial para nosotros. B final por b2. Y x menos x sub 0 vamos a decir lo que es s. Mire, por eso replanteamos la ecuación. Simplemente le hemos cambiado las variables o los nombres nada más. B2 al cuadrado igual a B1 al cuadrado más 2 veces a x por s. En vez de poner x menos x sub 0 o x2 menos x1, ponemos de un solo s. Y despejamos para la aceleración. Miren, jóvenes, ustedes ya saben cómo hacer eso. Le estorba este, va restando. Y después 2 veces s pasa a dividir, que está multiplicando, y nos queda esto. Que la aceleración es igual, jóvenes, a la velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces s, que es el desplazamiento. Ya vamos a seguir metiendo estas cosas en otras relaciones. Entonces, jóvenes, si nosotros multiplicamos ambos lados por la masa, no afectamos nada, ¿no? Si nosotros multiplicamos esta ecuación, el lado izquierdo por m y el lado derecho por m, no estamos afectando en nada, jóvenes, absolutamente en nada, porque lo que estamos haciendo en algún lado lo hacemos al otro. ¿Ok? Cuando pasa al otro lado se anula. Es un arreglo algebraico el que estamos haciendo. Si hacemos eso, jóvenes, entonces nos queda que la masa se multiplica por la aceleración y que la masa se multiplica por todo este término que está a lado derecho. Pero ¿qué sucede? Que estos jóvenes nosotros ya sabemos qué es. ¿Quién es masa por aceleración? Es la fuerza. Miren, es la fuerza. Ahora vamos a hacer una cosa. Si nosotros sabemos que esto es F, comparemos de un solo entonces F con todo esto. Miren, si yo comparo la fuerza con todo lo que está al otro lado, que es masa, por velocidad 2 al cuadrado, paso una línea menos velocidad 1 al cuadrado, 2 veces S, miren. Ahora ya me olvidé un poquito, me olvidé de esto, porque es esto mismo, ¿verdad? Por conveniencia. ¿Qué sucede si yo mando el S, el desplazamiento al otro lado? ¿Qué tengo, jóvenes? Miren que me acaba de salir. F es igual a masa por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, estos dos términos divididos entre 2. ¿Y quién es F por S, jóvenes? Es W, el trabajo efectuado, mire. El trabajo efectuado, el trabajo total efectuado para mover el vehículo. Pero, en este caso W
lo voy a igualar de un solo a esto, miren. Y decimos, jóvenes, que W es igual, voy a separar, miren. La masa multiplica, jóvenes, a todos estos términos. Realmente debería ser así. La masa multiplica a estos términos, los voy a separar. Y el 1 medio también divide a cada uno de ellos, miren. Voy a separar un medio que divide a los dos términos, de veces la masa, miren, jóvenes, por la velocidad 2 al cuadrado, menos un medio, que ya dijimos que también divide a eso, por la masa otra vez, por velocidad 1, jóvenes, al cuadrado. Mire que lo único que acabo de hacer es desarrollar este término, mire. Ustedes saben que en matemáticas, si aparecen términos así, x más y o x menos y, por ejemplo, dividido entre cualquier valor o cualquier cosa 2, yo los puedo separar. X2 entre más y2 fue lo que acabo de hacer yo acá, mire. Separar estos términos y este término acá, que ambos están multiplicados por m. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que a este término nuevo, jóvenes, que sería de manera general un medio de la masa por velocidad al cuadrado, mire, me olvido del 1 y del 2 porque es una generalización, se le conoce como energía cinética K, K mayúscula. Esta K mayúscula también, jóvenes, guarden, es la energía cinética por definición de un sistema, en este caso con aceleración constante. Aquí tenemos, jóvenes, K. La energía cinética es igual a un medio de un medio de la masa por velocidad al cuadrado. En este caso estamos hablando, jóvenes, que tenemos un medio, aquí está, ¿ve? Aquí está lo que acabo de hacer, un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado. Ambas son energías cinéticas, nada más que en este caso esta la podemos llamar energía cinética K mayúscula 2, porque viene de velocidad 2, menos, ¿qué creen ustedes? K mayúscula 1. Miren, y el trabajo realizado, jóvenes, por un sistema es el cambio de las energías cinéticas. Miren, también se conoce esto como un delta. ¿Se acuerdan que usábamos el delta cuando habían diferencias de especie, en este caso de energías cinéticas? Y entonces, jóvenes, la unidad del trabajo, ¿cuál es? Joules. Entonces quiere decir que la unidad de la energía cinética debe ser ¿qué también, jóvenes? Joules también. Miren qué interesante. Y esto que acabamos de escribir, jóvenes, es lo que nosotros conocemos, aquí está, como el teorema trabajo y energía. Miren, quiero que lo copien ahí. Y no se les olvide también copiar que K es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Lo vamos a usar bastante para resolver el problema. Aquí estamos relacionando, miren, todo esto. O sea, jóvenes, que cuando hablamos de trabajo, nos estamos dando cuenta que también interviene lo que es la velocidad en algún momento a la que se mueve un objeto. ¿Ok? Entonces también aparece el teorema trabajo-energía. Todavía ese teorema, jóvenes, le hace falta aplicar otro tipo de energía que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando y los vamos a unir y hacerlo un poco más general, más fuerte. ¿Ok? Entonces decimos que el trabajo es positivo, dice, la energía cinética aumenta. Si el trabajo, jóvenes, W total, si este W total nos sale positivo, porque una vez que hagamos esta diferencia, quiere decir que la energía cinética está aumentando. Por lo tanto, la energía en el punto 2 va a ser mayor que la energía en el punto 1, lógico, ¿no? Y la partícula tiene mayor rapidez. Miren qué importante, jóvenes. Si el trabajo sale positivo, nos indica que la energía cinética está aumentando. Quiere decir que va a ser mayor en el punto 2 que en el punto 1. Por lo tanto, también indica que el objeto está aumentando su rapidez. ¿Ok? Quiere decir que el objeto pase de una velocidad menor a una velocidad mayor durante el desplazamiento. Ahora, si el trabajo total es negativo, eso indica que la energía, en vez de aumentar, disminuye. Quiere decir que K2 se va haciendo más pequeña que K1. O sea que el punto final va a tener menos energía que el punto inicial. Por lo tanto, también se refleja en la rapidez. En vez de que la rapidez vaya aumentando, la rapidez va a ir disminuyendo. Se va haciendo cada vez menor. Ok, miren cómo está relacionado todo eso. Y también decimos que el trabajo también puede ser cero. En ese caso, ¿cuándo es cero? Cuando estas dos energías, jóvenes, son iguales. Si K2 y K1 son iguales cuando hago la resta, deben ser cero. Por lo tanto, ¿cuándo ocurre eso? Cuando la energía permanece constante. Quiere decir que cuando no hay cambio en la rapidez del movimiento. Si la rapidez del objeto es la misma en el punto 2 que en el punto 1, entonces la velocidad es constante. Por lo tanto,
no hay trabajo realizado. Miren qué interesante, parece que está moviendo. Decimos nosotros que el trabajo es cero. Y nuevamente, la unidad de la energía cinética es el joules, igual que en el sistema, para el sistema internacional y para el sistema inglés sigue siendo pie por libra. Decimos una definición muy exacta que me gustaría que copiara, puede ser incluso para tarea, para examen, que la energía cinética de una partícula es igual al trabajo total que puede efectuar una partícula mientras se detiene. Mientras se detiene. Porque una vez que se detuvo, dejamos de hablar de energía cinética. En pocas palabras, jóvenes, la energía cinética es la energía del movimiento. No se les olvide. La energía cinética es la energía del movimiento. ¿Ok? Bueno, también, jóvenes, en este caso hablábamos para fuerzas constantes, por lo tanto, aceleración constante, también podemos hablar de la energía cinética con fuerza variable. ¿Ok? Hasta ahora hemos hablado solamente del trabajo realizado por fuerzas constantes. Pero otra pregunta, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de un resorte? Que va a ser importante no solamente aquí en física 1, sino también en física 2. En algún momento lo van a ver y lo van a utilizar también. Por ejemplo, un resorte, jóvenes, cuanto más lo estiramos, con más fuerza debemos tirar. ¿Ok? Más se resiste al movimiento. Así que la fuerza ejercida sobre un resorte no es constante cuando lo queremos estirar, jóvenes. Miren qué interesante. En ese caso hablamos de que la aceleración, como la fuerza no es constante, tampoco la aceleración va a serlo. En un resorte. Vamos a hablar un poquito del resorte. También hemos analizado, dice, únicamente el movimiento rectilíneo. Existen muchas situaciones en las que una fuerza que varía en magnitud y dirección o en ambas actúan sobre un cuerpo que sigue de una trayectoria curva. ¿Ok? También hay trayectorias curvas, jóvenes, donde podemos hablar sobre este tipo de movimientos. Hemos dicho de tipo de trabajo realizado. Dice que necesitamos aprender a calcular el trabajo realizado por las fuerzas en estos casos más generales. Por fortuna veremos que el teorema trabajo-energía, el que acabamos de ver nosotros, este de acá, jóvenes, se cumple aun y cuando las fuerzas varíen y la trayectoria del cuerpo no sea recta. Miren qué bueno este teorema, que aunque la fuerza no sea constante y aunque el cuerpo no se mueva en línea recta, sino que de repente puede presentar una curva, el teorema sigue siendo aplicable. ¿Ok? El teorema trabajo-energía. Aquí vamos a ver una idea de ese tipo de fuerzas no variables. Aquí tenemos un trabajo efectuado por una fuerza variable, pero en un movimiento rectilíneo. En este momento vamos a sacarnos con movimiento rectilíneo sin la curva, sin movimientos curvos. Dice que para llegar solo una complicación a la vez. Consideremos un movimiento rectilíneo, en vez de meternos ya de un solo el movimiento rectilíneo, el movimiento curvo, perdón, y fuerza no constante. Mejor empecemos pensando siempre en un movimiento recto, pero ahora sí que la fuerza sea variable. En este caso, jóvenes, decimos que tenemos un movimiento rectilíneo a lo largo del eje X con una fuerza Fx que varía conforme el cuerpo se mueve. Ok, un ejemplo cotidiano es conducir un automóvil en una carretera recta con señales de alto, de modo que el conductor pisa el acelerador y frena de manera alternada. Mire, nosotros cuando vamos de viaje no lo hacemos con una fuerza constante. Por lo tanto, recuerden que fuerza tiene que ver con aceleración, jóvenes. Cuando nosotros metemos o frenamos o aceleramos independientemente, lo estamos haciendo de manera muy variable. Por lo tanto, la fuerza aplicada durante todo el trayecto va a ser variable también. Aquí vemos un ejemplo, miren. Tenemos en un punto X1 una fuerza 1X. A medida que está desplazando y llega a un punto X2, la fuerza ahora es diferente. Miren, es una fuerza 2X. Por lo tanto, la fuerza no permanece constante. En ese caso, jóvenes, es muy complicado hablar de un trabajo tan representativo desde ese punto, porque estamos ya metiendo fuerzas variables. En ese caso, perdón. En ese caso, jóvenes, veamos la figura B y C, donde tenemos, mire, desde el punto X1 al punto X2. Esto sigue siendo S, ¿verdad? X2 menos X1. Vemos que la fuerza, jóvenes, estamos graficando fuerza versus posición. Vemos que la fuerza, jóvenes, no permanece constante, mire, sino que empieza a presentar curvas e incluso movimientos diferentes. Ok, hasta que llega a un punto, donde se llega al punto X2. Si nosotros empezamos, jóvenes,
a seccionar esto en pequeños rectángulos, como nos enseñaron ahí en nuestros cursos de matemáticas sobre cálculo, nos damos cuenta que vamos haciendo, entre más pequeños vamos haciendo nosotros esos jóvenes, entre más pequeños tomemos los deltas, que le corresponden a cada fuerza Fx, jóvenes, lo que vamos obteniendo, jóvenes, son pequeños trozos que podemos ir agrupando, podemos ir sumando. Entre más pequeños los hagamos, jóvenes, más exacto la suma que hagamos. En este caso lo que aparece es la integración de esto. Miren. Entonces, jóvenes, el trabajo realizado por las fuerzas, por la fuerza en el desplazamiento de x1 y x2 es aproximadamente a la suma de los productos de cada uno de esos rectángulos, miren, de las fuerzas F por los delta X, miren, F por delta X, miren, entre más pequeño, más preciso. Esos jóvenes, lo que nos hace a nosotros decir que en el límite donde el número de segmentos se vuelve muy grande y el ancho de los segmentos muy pequeño, miren, ¿quién va aumentando? Esto va siendo cada vez más grande, pero estos se van así reduciendo cada vez más. Por eso el delta, cuando delta x tiende a 0, tenemos lo que es la suma, se convierte en la integral que va de fx de x1 a x2. Miren, el trabajo entonces es igual a la integral de x1 hacia x2, de aquí hasta acá, de todos los pequeños fragmentos de la fuerza fx de dx. Y quiero que copien esta ecuación del trabajo. Esta ecuación del trabajo nos sirve para todo, para cuando la fuerza es constante o es variable. Y aquí tenemos una todavía más general que aquella de Fs coseno de phi. Miren qué bonita. Miren. Porque aquella que nosotros teníamos Fs coseno de phi es para fuerza constante. Ok, incluso la fuerza puede ser llegar a ser cero ahí, ¿verdad? Pero aquí es para fuerzas variables. Ahora, en este caso un movimiento rectilíneo. Ya vamos a meter el movimiento curvo. Entonces, jóvenes, una definición importante del trabajo es que el trabajo total realizado por la fuerza es representada por el área bajo la curva. Miren, entre las posiciones inicial y final. Quiere decir, jóvenes, que nosotros calculáramos esta área, si pudiéramos sacar este área fácilmente, a través de alguna, si fuese más geométrica, más una figura geométrica bien establecida, con solamente calcular esa área obtenemos el trabajo. Y esa es la definición del trabajo, fíjense, el área bajo la curva, una definición mucho más práctica. Dice que en el caso especial en que fx, la componente x de la fuerza, es constante, puede sacarse de la integral de la ecuación anterior. ¿Quién? Fx. Fx puede salir de la integral siempre y cuando nosotros sepamos que fx es constante. Si fx no es constante y depende de x, de las posiciones de x todo el tiempo, no podemos sacar el integral. Es un error, jóvenes, matemáticamente hablando. Pero cuando es constante la sacamos, miren, y solamente nos queda esta integral fácil, que d de x es igual a... ¿Se acuerdan que es igual a integral de d de x, jóvenes? Solamente es x, ¿no? Y si está evaluada en estos puntos, sería evaluada de x1 a x2. ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? Más una constante de integración. En este caso, como tengo límites de integración, no ocupo poner más c. Si no tuviera límites de integración, se ocupo poner más c. Entonces esto sería x2 menos x1, que aquí está, miren. Evaluadas en límite superior menos límite inferior. Y lo que tengo aquí, ¿quién es, jóvenes? ¿Esto quién es? S. Entonces al final tengo fs. Miren lo que otra vez conocíamos. Miren, que era el trabajo para una fuerza constante y que va en la misma dirección del desplazamiento. Miren qué importante. Y llegamos otra vez al caso muy general. O sea, esta es la más general de las definiciones para el trabajo. ¿Ok? Por encima de las demás. Pero en algún momento vamos a irlas alternando y vamos a ir usando unas y otras y así sucesivamente. Así que no se preocupen. Aquí tenemos una interpretación de lo que decía del área bajo la curva. Eso lo había mencionado. Si tuviéramos aquí nosotros, jóvenes, si esta fuera un cuadrado, un rectángulo, ¿cuál es el área de esto? Base por altura. ¿Cuál es la altura? La que va de 0 a f. ¿Y cuál es la base? Esta diferencia de x2 menos x1. Si yo multiplico esta f por esta diferencia s, vuelvo a caer en la misma ecuación fs, ¿miren? De manera general. Por eso se dice que el trabajo también se define como el área bajo la curva. Y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo trabajos. Solo quiero que esas definiciones las vayan anotando también.
¿Ok? Sigamos, jóvenes. Hablábamos de un caso muy importante. ¿Qué sucedía cuando aplicábamos una fuerza sobre un resorte? Que es un claro ejemplo de una fuerza no constante, de una fuerza variable. En este caso, jóvenes, eh, estiramos un resorte. Ustedes seguramente han estirado un resorte o han visto cómo trabaja un sistema de amortiguación o eso, que la idea es que cuando se sacan de su posición, ellos quieren retornar a su posición inicial. Si ustedes estiran un resorte, jóvenes, el resorte y lo sueltan, regresa a su posición. Incluso si el resorte es muy rígido, a medida que lo van estirando, ustedes van sintiendo más fuerza. ¿Ok? Y él se quiere regresar directamente. Pero esa aceleración que se experimenta no es constante, es variable. Ok, ojo, solo en algunos puntos de importancia los podría tomar como constantes, pero aún así son puntos específicos que van a ver en su curso seguramente de física 2 para aplicaciones del movimiento armónico simple. Por los momentos vamos a trabajar y empezar a introducir lo que es el resorte. Dice que para mantener un resorte estirado una distancia X más allá de su longitud sin estirar, que se conoce como punto de equilibrio, debemos aplicar una fuerza de igual magnitud en cada extremo. Si el alargamiento X no es excesivo, la fuerza aplicada al extremo derecho tiene una componente X directamente proporcional a X. Entonces aparece esta ecuación, miren, que decimos nosotros que la fuerza X debería escribirse de esta manera, jóvenes. Es proporcional a X. Miren, o sea que la fuerza es proporcional al desplazamiento. Como aparece este símbolo de proporcionalidad, para que se vuelva una ecuación, jóvenes, debe aparecer una constante de proporcionalidad, se le llama, nosotros le llamamos así, cualquier constante que aparece de una proporción se le conoce como constante de proporcionalidad, que se ha investigado en laboratorios, etcétera, ¿verdad? O de manera experimental. En este caso esa constante es la K, que esta K para nosotros en este momento particular, se conoce como constante de fuerza y muchas veces se llama constante de fuerza de resorte. ¿Ok? Y esta es propia, jóvenes, esta constante K va a ser propia del resorte, del tipo de resorte. Cada valor de constante K cambia de acuerdo al resorte. Por eso se llama constante resorte. Ahora, esa nueva ecuación, jóvenes, nos dice que la fuerza en X, con que nosotros estamos estirando el resorte, va a ser igual a esa constante veces la X, que es el desplazamiento que ha tenido el resorte. ¿Ok? Las unidades, obviamente, jóvenes, de lo que es este resorte, perdón, de lo que es esta constante K del resorte, son newton por metro. ¿Ok? En el sistema inglés. Y en el sistema internacional, perdón, en el sistema internacional y en el sistema inglés son libras sobre pie. Ahora, esto es importante. La observación de la fuerza, que es directamente proporcional al alargamiento, cuando no está demasiado estirado o demasiado grande, cuando no es demasiado grande esta fuerza o este estiramiento, fue realizada por Robert Hooke en 1678 y por lo tanto esto se conoce como la ley de Hooke. Miren, jóvenes, esta es la conocida como ley de Hooke. Sin embargo, dice, no debería llamarse ley, pues es un enunciado acerca de un dispositivo específico y no una ley fundamental de la naturaleza. Sin embargo, así la conocemos como la ley de Hooke. Los resortes, dice, reales no siempre cumplen con precisión la ecuación descrita anteriormente, pero se trata de un modelo idealizado útil. Así que nosotros, durante los cursos de física, vamos a trabajar a esta ley, jóvenes, o esta ley de Hooke, como un sistema idealizado, un modelo idealizado. Aquí tenemos un esquema, jóvenes, donde aplicamos la fuerza necesaria para estirar un resorte es proporcional, decíamos, a su alargamiento, me parecía esta ley de Hooke, que F es igual a K veces X. Aquí tenemos, jóvenes, el resorte normal, sin estirar, miren, en su posición, cuando no está estirado ni comprimido, se dice ahí. Ahí está relajado el resorte, no está ejerciendo ninguna fuerza. Pero si nosotros lo estiramos, jóvenes, desde su posición de equilibrio le vamos a estirar a una distancia X, miren. La fuerza aplicada va en dirección de quién, jóvenes, va en la misma dirección del desplazamiento. Sin embargo, esta no es igual a sino más a cualquier fuerza, como otros veníamos viendo, de masa por aceleración. No, esto obedece a su propia ley, que es la ley de Hooke, que es igual a la constante K veces X. Pero el resorte, miren qué interesante, esta fuerza que aparece aquí, jóvenes, es la fuerza que estaría ejerciendo el otro extremo del resorte.
El resorte igual, jóvenes, quiere regresar. Una vez que nosotros lo soltamos, pues él va a querer regresar o querer regresar a su posición normal. ¿Ok? Esta ley es importante, aplicada para los resortes. Ley de Hooke, no se le olvide. Es una fuerza para estirar un resorte. Cópienmela también por ahí. De igual manera, para estirar un resorte debemos efectuar trabajo, dice, aplicamos fuerzas iguales y opuestas a los extremos del resorte y las aumentamos gradualmente. Mantenemos fijo el extremo izquierdo, dice, de modo que la fuerza aplicada en ese punto no efectúa trabajo. Tenemos entonces fijo uno de los extremos. En este caso, el extremo izquierdo estaría fijo, mire. Estaría como quien dice pegado a una pared. Y solamente estaríamos ejerciendo sobre el lado suelto, que es el lado derecho. ¿Ok? Alargando ese sistema de alguna manera o sacándolo de su posición de equilibrio una distancia X. En ese caso, jóvenes, la fuerza en el extremo móvil sí efectúa trabajo y la figura muestra una gráfica Fx como función de X, el alargamiento del resorte. El trabajo realizado por esta fuerza cuando el alargamiento va de 0 a una fuerza máxima es X mayúscula. Anteriormente habíamos hablado solamente de la fuerza, ahora queremos hablar del trabajo realizado por esa fuerza. ¿Ok? Entonces el trabajo realizado por esa fuerza, jóvenes, es igual a la integral que va de 0 a X mayúscula. ¿Por qué 0? Porque está fijo en uno de los extremos. Y el único que realiza trabajo es el lado libre, que está moviendo una instancia X mayúscula. De una fuerza Fx de dx. ¿Pero quién es Fx para un resorte? La ley de Hooke, K veces X, miren, se sustituye. Y como K es una constante, la puedo sacar de la integral perfectamente. Solo me queda X de dx. Jóvenes, ¿se acuerdan que era igual a la integral? Lo voy a ponerlo de manera general. X de dx es igual a un medio de X mayúscula, en este caso de X al cuadrado, más una constante C. Pero como hay límites de integración, la constante C ya no aparece. Entonces solamente evalúo de 0 a X mayúscula. ¿Mira? Entonces sería esta menos esta. El límite superior, que es un medio de X mayúscula al cuadrado, menos el límite inferior, y como 0 es 0, por cualquier cosa es 0, se hace el 0, solo me queda este. Pero no se me olvide que eso hay que multiplicarlo por la constante K, que es la constante que salió del integral. Y por eso nos queda eso, miren. Entonces el trabajo, jóvenes, para un resorte es igual a un medio de K por el desplazamiento. En este caso lo llamé X mayúscula, puede ser X minúscula, no importa. X cuadrado. Mire qué interesante, jóvenes. Este es el trabajo realizado para un resorte. Generalmente el tipo de energía, jóvenes, almacenada en un resorte no es cinética. Ya vamos a ver más adelante. Es un tipo de energía potencial. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de energía potenciales. ¿Ok? O diferentes formas de escribir energía potencial. Una de las más eh, utilizadas es la energía debido a la gravedad. La energía potencial debido a gravedad. Ok. Quiero que guarden también estas relaciones, pero vamos a guardar estas más generales. También dice, podemos obtener este resultado gráficamente si nosotros integramos el área del triángulo. Si ustedes se fijan, jóvenes, aquí se forma un triángulo, mira. Nosotros dijimos que el trabajo es el área bajo la curva es toda esta. ¿Qué está formando eso? Un triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo, jóvenes? Un medio de la base por la altura, ¿se acuerdan? El un medio ya apareció, miren, solito, debido a la ley, en este caso a la fórmula del área de un triángulo. La base, ¿quién es la base? Todo este X, miren. ¿Ok? ¿Y quién es la altura? K veces X. Por eso queda X por X, X cuadrado, miren. Y volvemos a caer a esto, solamente por la definición del área del triángulo. ¿Ok? Aquí está, miren. Un medio del triángulo por X que es la base, por KX que es la altura, un medio de KX cuadrado. Y la ecuación, jóvenes, de 0 a X, f de X, d de X igual a todo esto que nosotros acabamos de deducir anteriormente, supone que el resorte no estaba estirado originalmente. ¿Ok? Si el resorte ya estaba estirado, una distancia X, y se volvió a estirar, jóvenes, otra distancia X2 para estirarlo, vamos a ver la figura, ya vamos a ver la continuación, nos hace referencia, jóvenes, a esto, que vamos ahora de X1 a X2, en vez de ir, joven, de 0 a X, vamos de X1 a X2, ya estaba estirado, pero se estiró más. Entonces se aplica la misma función de cambio F por KX
Y ahora me queda este integral. Lo único que cambia son los límites de integración, jóvenes. Nos queda esto mismo, nada más que ahora sería x de x1 a x2. Y cuando hago la diferencia, caigo a esta diferencia. Mira. Entonces el trabajo, jóvenes, realizado por un resorte es la diferencia de un medio de k x2 al cuadrado menos un medio de k por x1 al cuadrado. Y después nos vamos a dar cuenta que a esto se le conoce, jóvenes, también como energía potencial elástica de un resorte. ¿Qué unidades debe tener este producto, jóvenes, de un medio de kx cuadrado? Si estamos hablando de trabajo, esto debe ser trabajo también. Y esto debe ser trabajo. Por lo tanto, sus unidades siguen siendo joules, unidades de energía. No se les vaya a olvidar eso tampoco. Aquí está el ejemplo que les decíamos. De repente aquí estaba en x igual a 0, que no estaba estirado el resorte ni comprimido. Lo mismo puede ser cuando uno se comprime, jóvenes. Se puede usar la misma idea. De repente alguien lo estiró a x1 y quiere analizarlo desde x1 a otro estiramiento que le hace de x2. Mire. Entonces el resorte ya pasa de una posición x1 a x2 porque ya se logró estirar de un punto. Y otra vez caemos a eso, mire. Entonces el área bajo la curva es este pedacito nada más. Y esto realmente es el área de un trapecio. Por ahí, por favor, pueden buscar la idea del área del trapezoide, de un área de un trapecio, para que puedan darse cuenta que volvemos a caer a esas relaciones que vimos anteriormente. Dice que vamos a ver también, jóvenes, una deducción alternativa del teorema trabajo-energía para una fuerza que varía con la posición. ¿Ok? Lo cual implica hacer un cambio en la variable Bx, la variable de velocidad, en lugar de x en la integral del trabajo. Ahora vamos a utilizar Bx, la velocidad, en vez de la posición. Hemos venido utilizando la posición, miren. Aquí está, ¿ve? Como límite de integración. Ahora vamos a usar la velocidad, pero hay que hacer algunos cambios. Nosotros ya sabemos por definición, lo vimos en la unidad anterior, que la aceleración en x es la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan, jóvenes? Entonces nosotros podemos reescribir esto, recordando nuestro curso de cálculo, utilizando lo que es la regla de la cadena, miren. El encadenamiento que hacemos de esta manera, miren. dv de x en d de x igual a d de x en d de t. Esta es otra forma de escribir esto mismo, jóvenes. Ok, utilizando también lo que es ese principio del encadenamiento o de la regla de la cadena. Y al final nosotros sabemos, lo podemos decir que dv, miren, d de x en d de t es la velocidad, la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Y podemos escribir dvx en d de x. Miren, lo que acabamos de hacer es un arreglo nada más. Ahora entonces, jóvenes, el trabajo total, que nosotros sabemos que esta relación f de dx, lo escribimos en vez de escribirlo como kx. Bueno, en este caso ya no nos interesa kx, jóvenes. Ojo, ese era para el sistema, para un resorte. En este caso estamos hablando de un teorema trabajo-energía para un cambio de posición siempre de un sistema y no estamos hablando de un resorte, no estamos hablando del resorte. Por lo tanto, sustituimos esto por la primera ley, recordando que esta es una fuerza distinta de cero y es constante en este caso. Entonces, la aceleración aquí es igual, lo que acabamos de ver ahorita nosotros, es igual a esto. Entonces se reescribe de esta manera. Y podemos en este caso, jóvenes, decir que dv de x entre dx por dx es el cambio de la velocidad dv de x durante el desplazamiento de dx. Así que podemos sustituir todo esto, jóvenes, por nada más por el diferencial dvx. ¿Ok? En esta ecuación anterior. Lo que nos deja ahora, jóvenes, este nuevo sistema de ecuación. Lo único que como ahora estamos integrando con respecto a x, con respecto, perdón, a la velocidad en x, en vez de con respecto a x, debemos cambiar los límites de integración. ¿Se acuerdan de eso? Si nosotros hacemos un cambio de variable, ¿se acuerdan cuando hacíamos un cambio de variable en cálculo? Y querían integrar con respecto a ese cambio, también había que hacer un cambio en los límites de integración. En este caso, pues va a ser cambiar x a bx y nos quedaría de la forma de que bx, de que x1 sería b1 y que x2 sería b2. Y al final, jóvenes, volvemos a crear el mismo teorema. Mire, que el trabajo total es igual a un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado. Esto solamente era para demostrar que por otro camino llegamos al teorema trabajo-energía. Ok, ya que está aquí atrás. Ya vamos a ver dónde lo pusimos. Aquí está, teorema trabajo-energía.
que es el cambio de energías cinéticas. Y se dieron cuenta. ¿Ok? Si ustedes ven esta no está subrayada, quiere decir que solamente es una idea para que nosotros nos demos cuenta de qué se ocurre. Hablábamos que el teorema trabaja energía también para el movimiento, cuando había un movimiento, cuando había una curva, cuando el movimiento no era rectilíneo, nosotros partíamos de un punto P1 a un punto P2. La ventaja que el teorema trabaja energía, jóvenes, recuerden que siempre se cumple. Lo acabamos de descubrir, que se cumple aunque la aceleración no sea constante y aunque el movimiento no sea rectilíneo. En este caso, jóvenes, si tomamos un punto de la trayectoria que va a ser tangente, mire, dibujamos un ángulo phi que va a estar entre la fuerza y el desplazamiento. Ahora el desplazamiento lo vamos a llamar DDL, ¿ok? Que en ese caso sería el mismo DDS. Y el ángulo que existe entre ellos va a ser el ángulo del coseno de phi, eso no ha cambiado, miren, la fuerza perpendicular a ellos. Esto simplemente, jóvenes, quiero que quede a manera de demostración, ¿ok? Cuidado, no es algo que vamos, no se preocupen por eso, al final solamente lo que queremos dar con esto es que no importa por dónde o cómo es el movimiento, el teorema de trabajo-energía se sigue cumpliendo. Si dividimos, dice la curva entre estos puntos, en muchos desplazamientos vectoriales infinitesimales, o sea, bien pequeños, llamamos a eso DDL. Miren, cada vez que aparezca un DDL, jóvenes, o un DDX, un DD, lo que sea, quiere decir que se han tomado pequeños fragmentos del sistema. Dice que cada DDL es tangente a la trayectoria en su ubicación, y sea la fuerza F, en este punto, cualquiera de la trayectoria, y sea phi el ángulo entre esa fuerza y DDL, el diferencial en este caso de línea, vamos a decir, en ese punto. De manera que el pequeño elemento de trabajo DDW, jóvenes, hay que tener mucho cuidado. Como estamos usando diferenciales, también tenemos que diferenciar la parte izquierda del elemento. Si nosotros aquí tenemos que X es igual a un Y de dy, por ejemplo, sería un error, porque estos son pequeños fragmentos. Quiere decir que también aquí deberían hacer pequeños fragmentos de X. Por eso hacemos un diferencial de dw. ¿Ok? También es algo de sus cursos de matemática. No se preocupe, no es algo del otro mundo. Cuando a medida que vamos haciendo ejercicio se van dando cuenta que esto sigue siendo más práctico y más interesante. Entonces, jóvenes, aparece el F coseno de phi, que es el ángulo entre esos elementos de DL, que es igual a la fuerza paralela, perdón, a DL, que nosotros lo sabemos, que eso significa el coseno de phi, y en forma de vectorial F de DL, F.dl. Todo esto nosotros ya lo sabemos, ya lo vimos. ¿Ok? Cuando hacemos todo esto, jóvenes, nos damos cuenta que esta fuerza sigue siendo F coseno de phi, DDL representa en este caso, ¿se acuerdan? A S, y podemos integrar y ubicarnos todo este tipo de fenómenos. Y este es el trabajo realizado en una curva o en una trayectoria curva. Quiero que la noten, ¿ok? Que va de un punto P1 a un punto P2. Al final es la misma generalización del trabajo que hemos venido viendo. Ahora, el problema es que esto es para una curva. Hay que ser muy cuidadoso también, la trayectoria. Pero estamos observando de que las ecuaciones no son totalmente diferentes. Lo único que hay que tener cuidado es el diferencial con el diferencial de DL. Sin embargo, jóvenes, a pesar de eso, seguimos manteniendo la idea que el teorema trabajo-energía se mantiene. Y no se les olvide que el trabajo se escribe de varias maneras. Y una de esas es el cambio de energía interna, perdón, el cambio de energía cinética del sistema. ¿Ok? Quiero que tengan mucho cuidado con esto, pero quiero que anoten todas estas cosas y que vayan anotando también las partes más importantes con respecto a la teoría. Veamos el último tema, jóvenes. Rápidamente hablemos de lo que es potencia. Es un término muy conocido para nosotros. Nosotros nos interesa saber mucho sobre las potencias de diversos sistemas o aparatos. En el caso de nosotros, pues, en algunos motores, etcétera, conocemos diferentes términos para la potencia. Pero en este caso vamos a hablar o introducir de ella. Decimos que la definición de trabajo no hace referencia al tiempo utilizado para realizar dicho trabajo. Nosotros sabemos que realizamos un trabajo. Nosotros sabemos que movimos un vehículo o que empujamos un vehículo a cierta distancia. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo? ¿Ok? En el caso de una barra que se levanta, dice que pesa 100 newton, una distancia vertical de 1 metro con velocidad constante.
Usted realiza 100 newton por la distancia de un metro, 1100 joules del trabajo. ¿Pero en qué tiempo? Pudo haberlo hecho en un segundo, pudo haberlo hecho en una hora, pudo haberlo hecho en un año, pudo haberlo hecho en siglos. Entonces, jóvenes, es necesario saber con qué rapidez, ahí donde aparece el término tiempo, se realiza dicho trabajo. A eso se refiere uno con rapidez, jóvenes. Cualquier cosa que nosotros midamos con respecto al tiempo es una rapidez. Cuando hablamos de posición, es la rapidez con respecto a una posición, pues es rapidez con respecto a un trabajo en este caso. Entonces, jóvenes, describimos en términos de potencia, o describimos esto en términos de potencia. En el habla cotidiana, nosotros referimos a potencia, o solemos confundirlo o usarlo como sinónimos de energía o fuerza. No están así, jóvenes. Sin embargo, sí relacionan. Generalmente, ¿qué potencia tiene ese vehículo? Automáticamente pensamos en tiempo. Perdón, pensamos en fuerza o en energía. ¿Se han fijado ustedes? Que arrancó con qué potencia ese futbolista de repente en un arranque o de repente lleva mucha potencia. Pero automáticamente nosotros pensamos en energía o en fuerza. Sin embargo, la definición es un poco más allá. Dice que en física usamos una definición mucho más precisa. Y potencia es la rapidez con que se efectúa trabajo. Mire qué bonito. Potencia es la rapidez con que se efectúa trabajo. O sea, W entre tiempo. Mire, trabajo entre tiempo. Al igual que el trabajo y la energía, la potencia es una cantidad escalar. Sin embargo, sus unidades son diferentes. Si se realiza un trabajo, mire, un delta W, un trabajo, un cambio de trabajo, en un intervalo de tiempo, delta T, es lo que decía W entre tiempo, el trabajo medio efectuado por unidad de tiempo o potencia media, P media, que la vamos a poner, se define como ese cambio de trabajo realizado en ese determinado tiempo, mire. Y esa es la potencia. Delta W entre J. Perdón, entre J. Discúlpenme, estaba pensando en la unidad del trabajo. Delta W entre delta de tiempo, donde el trabajo, la unidad del trabajo es J, ahí sí, el joules, y la unidad estándar para el tiempo es segundos. Y esta es una nueva unidad, jóvenes, que ya ustedes son expertos en ella, ya la conocen directamente. Entonces decimos, jóvenes, que la rapidez con que se efectúa trabajo quizás no sea constante, pero podemos definir una potencia instantánea, así como definíamos, ¿se acuerdan? La velocidad instantánea y todo eso, como el cociente de la última ecuación en este caso, como el límite cuando delta t tiende a cero. Entre más pequeño este delta t, jóvenes, más instantáneo va a ser el momento. Nosotros vamos a encontrar en este caso de la potencia. Entonces se ve dw en dt es la potencia instantánea. Y en el sistema internacional la unidad de potencia es el watt, llamado así en honor al inventor inglés James Watt, que también dio muchos aportes a la física. Y un watt, jóvenes, es lo que nosotros vimos anteriormente, un joule sobre segundo. Eso es watt. ¿Ustedes han escuchado bastantes de términos? Sí, seguramente. En algunos aparatos, en algunos, de repente en unos focos que ustedes tienen de mano o en los bombillos que utilizan en las casas, va a complementar cosas de tantos watts. Ahí me están diciendo cuánto trabajo realiza y en un determinado tiempo. En este caso, cuántos trabajos, cuánta energía, al final el trabajo es energía, cuánta energía gasta en tantos segundos. Eso es un watt. Dice que también es muy común, obviamente, usar con el prefijo kilowatt. ¿Ok? Un kilowatt es aproximadamente 103 watts más o menos de potencia. ¿Ok? Bueno, sería uno, perdón, aquí está mal. Error mío, jóvenes. Es 1 por 10 a la 3. Con razón se me hizo extraño. Un kilowatt, quiero que hagan esa corrección, es 1 por 10 a la 3 watt. Por razón lo vi raro, digo, 103 watts. No. O sea que un kilowatt son 1000 watts. Así de simple, jóvenes. Un kilowatt son 1000 watts. Y recuerden que el prefijo kilo es 10 a la 3. Eso es lo único, ¿ok? Y en este caso es 10 a la 6. Aquí también hay un error. Creo que se me fue el momento de estar trabajando en ella. Y un megawatt es 10 a la 6 watts, jóvenes. O 1 por 10 a la 6, como queramos verlo, ¿verdad? 1 por 10 o 10 a la 6 watts. ¿Ok? Estamos hablando de que eso es 1.000.000 de watts. Se utilizan bastante los prefijos de megawatts, gigawatts, kilowatts.
Ahora, en el sistema británico, jóvenes, el trabajo se expresa, como ya recordamos, en pie por libras. Y la unidad de potencia sería pie libra por segundo. Pero también se usa otra muy importante, conocida como caballos de potencia. Horsepower, HP. Miren, ustedes se han fijado que dice, esa bomba tiene medio caballo de medio HP. O ese vehículo tiene tantos caballos de potencia. Eso es muy común utilizar, sobre todo en el caso de motores. Es otra unidad que representa potencia. Y aquí tenemos esta relación, jóvenes, que quiero también que guarden por ahí, que nos va a servir bastante para conversiones. Decimos que un HP es igual a 550 pies por libra sobre segundo, que es igual a 33.000 pies libras por minuto, o que equivale a 746 watts. De hecho, me gusta esta, ¿ves, jóvenes? Que es un HP 746 watts. La vamos a usar bastante. O punto 745 kilowatts. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. Una unidad, jóvenes, en teoría muy utilizada, es el kilowatt hora. ¿Se han fijado ustedes que en los recibos de energía eléctrica, cuando ustedes se fijen, que me gustaría que lo vean ahí, pidanle prestado recibo a sus papás, o si ustedes pagan, pues háganlo, y revisen que ahí sale kilowatt hora. ¿Ok? Ahora, ahí, eso no es potencia, jóvenes. Ojo, eso no es potencia, directamente hablando. Porque ya aparece para nosotros el watt. ¿Ok? Ya aparece el watt. Ya el watt es potencia, pero cuando ya lo dividimos entre hora, lo que realmente tenemos, jóvenes, es energía. Entonces, por eso decimos que un kilowatt hora, se lee así, pero se representa así, el kilowatt sobre hora, es la unidad comercial usual en energía eléctrica. Un kilowatt hora es el trabajo total realizado en una hora, o sea, en 3.600 segundos. Cuando la potencia es un kilowatt, o sea, 1 por 10 a la 3, aquí sí está bien, ¿ve? Joule sobre segundo, así que un kilowatt hora, miren, que es 1 por 10 a la 3 joules sobre segundo, ese es el kilowatt, multiplicado por 3.600, miren, tacho esto, quiere decir que usted está consumiendo 3.6 por 10 a la 6 joules en una hora. O sea, son 3.6 megajoules. Y es lo que les decía, el kilowatt hora es una unidad de trabajo o de energía, no de potencia. Lo que nosotros nos están cobrando cuando nos llegue ese recibo es la energía. No es potencia, es energía. ¿Ok? O sea que está bien dicho el término, ya vino el recibo de energía eléctrica. ¿Ok? Perfecto. Vamos, jóvenes, a hacer una variante. Quiero que estas ecuaciones las guarden de potencia, ¿ves? Sobre todo esta, que la potencia media es igual al cambio del trabajo entre el cambio de tiempo. Y también de manera muy importante, también quiero que guarden esta, que no esté subrayada, que es la potencia instantánea, la vamos a usar bastante. Y obviamente estas unidades las van copiando. Vamos a hablar de una variación que también podemos escribir la potencia. Dice que en mecánica también podemos expresar la potencia en términos de la fuerza y la rapidez o la velocidad. Vamos a suponer que una fuerza F actúa sobre un cuerpo que tiene un desplazamiento vectorial delta S. Miren. Recuerden que ese para nosotros es desplazamiento. Si la fuerza sigue siendo obviamente paralela, porque esto no cambia, que es la componente de F tangente a la trayectoria paralela delta S, cuando hablamos fuerza tangente, cuando hablamos de ese punto donde se toma la referencia de una curva, y ese es tangente, entonces el trabajo realizado por el trabajo, que nosotros sabemos que es F paralelo delta S, y la potencia media se define de esta manera. Nosotros podemos reescribir entonces, jóvenes, jugar con esto. Nosotros ya sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Nosotros estamos escribiendo la fuerza paralela por delta S, solo por conveniencia, jóvenes. Todo eso entre delta T. ¿Qué sucede? Que yo sé que cualquier desplazamiento entre tiempo, eso es la velocidad, jóvenes. Miren, eso es como que diga X entre T. Eso es velocidad. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, esa rapidez, jóvenes, para nosotros, la podemos reescribir. Estamos reescribiendo, jóvenes. La podemos reescribir. Aquí está. De esta forma y a su vez de esta forma. Y eso va a ser velocidad media. Entonces la potencia instantánea es el límite cuando ese delta t tiende a cero. Y al final lo que tengo es esto. Miren, que potencia instantánea es igual a la fuerza paralela a la velocidad. Donde ves la magnitud de la velocidad instantánea
Y también la podemos escribir en forma de vectorial, jóvenes. Bueno, aquí se me fue algo. Ok, bueno, no. La potencia también es una cantidad escalar, está bien escrita. Es el producto punto, miren, de F por B. Recuerden que son cantidades escalares. Lo que es trabajo, lo que es energía en cinética en este caso y lo que es potencia, jóvenes, son cantidades escalares. ¿Ok? No son vectores. Aquí, jóvenes, hasta aquí es lo que corresponde a esta unidad de trabajo y energía. Quiero que aborden estas relaciones, lo que es el teorema trabajo-energía, la definición de trabajo, las varias variaciones y estas de potencia. Vamos a trabajar directamente con ellas y cuando ya entremos a clases, o veamos, mejor dicho, el día que nos toque clase, pues nos vamos a dar cuenta de que es una manera muy práctica y sencilla de poder trabajar lo que es esto. Seguimos, jóvenes, manteniendo siempre lo de la primera unidad. Vamos a ir trabajando con fuerza. Y en este caso, pues se nos va a hacer un poquito más sencillo este capítulo. Este capítulo sí, por algunos detalles por ahí, jóvenes. ¿Ok? Porque hay definiciones muy concretas y directas del sistema. Quiero que tomen las ecuaciones, que las anoten, que coloquen lo más importante en sus apuntes, que también saquen algunas dudas que no quedaron claras. Sé que cuando hagamos ejercicios todas esas dudas se van a disipar. Quiero que por favor estén pendientes de la clase, no me falten, porque entre más asistan, más fácil y mejor se les va a hacer la comprensión de todo. Bueno, jóvenes, hasta aquí ya hemos llegado para este capítulo. Gracias por todo, les deseo un feliz día, éxitos, bendiciones.